Desde una distancia incomprensible, a través del vacío helado del espacio intergaláctico, algo nos observa. No es un ojo en el sentido biológico, con párpados y pupilas, sino algo mucho más antiguo, vasto y sobrecogedor. Es una mirada forjada en la danza gravitacional de 1000 millones de estrellas, una pupila oscura hecha del polvo de soles muertos hace eones. La llamamos Messier 64, pero su apodo, la galaxia del ojo negro, captura mucho mejor su esencia enigmática y su inquietante belleza. Se encuentra a 17 millones de años luz de distancia, anidada en la serena constelación de Coma Berenices, la cabellera de Berenice. Sin embargo, su apariencia no tiene nada de serena. Es una obra maestra cósmica marcada por una peculiaridad tan dramática que desafía nuestra comprensión de cómo se forman y evolucionan las galaxias. Les invitamos a un viaje, no solo a través de la inmensidad del cosmos, sino también hacia el corazón de un misterio que se ha estado gestando durante miles de millones de años. Imaginen por un momento la escena. En un universo lleno de espirales majestuosas, galaxias elípticas de un brillo difuso y nebulosas caóticas, M64 se destaca como una anomalía espectacular. Su núcleo es un faro incandescente, una concentración furiosa de estrellas viejas y amarillentas que emiten una luz dorada y estable, el corazón palpitante de un sistema estelar maduro. Desde este centro resplandeciente se despliegan brazos espirales de una elegancia sobrecogedora. Estos brazos son las arterias de la galaxia, repletos de estrellas más jóvenes y calientes que brillan con una intensa luz azul y blanca. Están salpicados de regiones rosadas de formación estelar, nubes de hidrógeno ionizado donde nuevas generaciones de soles están naciendo en este mismo instante. A primera vista parece un arquetipo de galaxia espiral, una imagen de orden y equilibrio cósmico, un remolino perfecto de luz y materia girando en una danza predecible y silenciosa. Pero es entonces cuando lo vemos, interrumpiendo esta armonía celestial, superpuesta sobre el brillante tapiz del núcleo galáctico, se encuentra la característica que le da su nombre y su misterio: una colosal y absorbente banda de polvo oscuro. No es una simple mancha, sino una estructura compleja y filamentosa, un sudario cósmico que se arquea sobre una vasta porción de la galaxia. Parece un hematoma cósmico, una sombra profunda que se niega a ceder ante la luz de 1000 millones de soles. Este velo de oscuridad es tan denso y opaco que bloquea casi por completo la luz de las estrellas que se encuentran detrás, creando la ilusión de un ojo gigantesco que nos devuelve la mirada desde las profundidades del tiempo. La visión es a la vez hipnótica y perturbadora. Nos atrae con su belleza, pero al mismo tiempo nos hace preguntarnos qué violencia, qué cataclismo cósmico pudo haber creado una cicatriz tan profunda y visible en la faz de una galaxia. Este ojo no es una ilusión óptica, es una estructura física de proporciones monumentales, un sistema de nubes de polvo interestelar que se extiende a lo largo de miles de años luz. Este polvo no es como el polvo que encontramos en nuestros hogares. Está compuesto por partículas diminutas de carbono, silicatos y hielo, los restos pulverizados de estrellas que vivieron y murieron mucho antes de que nuestro propio Sol existiera. Son los ladrillos fundamentales de futuros planetas y quizás de futura vida. Pero aquí, en M64, estos elementos no están dispersos de manera uniforme. Están concentrados en una banda masiva y turbulenta, un río de oscuridad que fluye contra la corriente de estrellas. Y es en esta contradicción,
en este movimiento anómalo donde reside la clave del enigma. Los astrónomos descubrieron algo que rompía todas las reglas esperadas de la dinámica galáctica, un secreto que convertía a M64 de una simple curiosidad visual en un laboratorio cósmico sin precedentes. La luz que llega a nuestros telescopios desde la galaxia del Ojo Negro emprendió su viaje hace 17 millones de años. Cuando esos fotones comenzaron su largo peregrinaje a través del vacío, nuestros ancestros primates más lejanos aún caminaban por África. La Tierra misma era un mundo diferente, con continentes en posiciones distintas y un clima que hoy nos resultaría extraño. Durante todo ese tiempo, mientras la vida en nuestro planeta evolucionaba desde formas simples hasta la complejidad de la conciencia humana, esa luz ha viajado sin cesar, transportando consigo la imagen congelada de un momento en la historia de M64. Lo que vemos no es la galaxia como es ahora, sino como era en un pasado remoto. Somos arqueólogos cósmicos, y la luz es nuestra herramienta para excavar en las capas del tiempo. Y la historia que esta luz nos cuenta es una de caos, colisión y una extraña forma de renacimiento. La pregunta fundamental que impulsa nuestra expedición es simple en su formulación, pero increíblemente compleja en su respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué la galaxia del Ojo Negro tiene esa apariencia tan singular? ¿Qué evento o serie de eventos pudo esculpir esta estructura tan particular? ¿Es una herida de una batalla galáctica pasada? ¿Los restos de una colisión con otra galaxia más pequeña? ¿O es el resultado de un proceso interno, una inestabilidad en el corazón de M64 que ha expulsado este velo de polvo hacia sus regiones exteriores? Las primeras pistas sugirieron una historia de violencia. Los astrónomos, al analizar el movimiento de la galaxia, se toparon con una revelación asombrosa. Descubrieron que mientras la vasta mayoría de las estrellas y el gas en M64 giran en una dirección, como un carrusel cósmico ordenado, la gigantesca banda de polvo oscuro y el gas asociado a ella giran en la dirección opuesta. Imaginen un huracán donde las bandas de nubes exteriores giran en sentido horario, mientras que una monstruosa pared de nubes interior gira en sentido antihorario. Las fuerzas de cizallamiento en la zona de contacto serían inimaginables. La fricción, la compresión y el caos resultante serían de una escala titánica. Esto es precisamente lo que está ocurriendo en la galaxia del Ojo Negro. En la interfaz entre estos dos sistemas contrarrotatorios, el gas y el polvo de ambos chocan violentamente. Esta colisión cósmica a cámara lenta está comprimiendo el material, calentándolo y desencadenando una frenética oleada de formación estelar. El párpado oscuro del ojo no es un lugar de quietud, sino una frontera de creación furiosa. Las estrellas recién nacidas, masivas y calientes, están brotando a un ritmo prolífico dentro de esta región, iluminando los bordes del velo de polvo con su resplandor azulado antes de vivir vidas cortas y explosivas. La cicatriz de M64 es, paradójicamente, también su útero más fértil. Este descubrimiento transformó nuestra comprensión de la galaxia. El Ojo Negro ya no era simplemente una cara bonita con una peculiaridad cosmética. Era el escenario de un crimen cósmico en curso, y los dos sistemas contrarrotatorios eran los sospechosos. La teoría principal que surgió de esta evidencia es que M64 no es una sola entidad, sino el resultado de una fusión galáctica. En algún momento de su pasado, hace quizás 1000 millones de años, M64,
una galaxia espiral tranquila y bien formada, chocó y absorbió a una galaxia satélite más pequeña. Pero esta pequeña galaxia no se acercó en la dirección correcta. Ingresó en una órbita retrógrada en contra del flujo principal de M64. Con el tiempo, la gravedad desgarró a la galaxia intrusa, despojándola de su gas y su polvo. Este material robado, en lugar de integrarse suavemente, mantuvo su momento angular original y comenzó a orbitar en la dirección opuesta, formando la oscura y turbulenta banda que vemos hoy. Por lo tanto, el ojo que nos mira desde la constelación de Coma Berenices no es un ojo de contemplación, sino el remolino fantasmal de una galaxia canibalizada. Es el testamento visible de una colisión que sacudió los cimientos de un sistema estelar entero. Este documental es la crónica de nuestra investigación sobre ese cataclismo, utilizando los ojos más poderosos que la humanidad ha construido, desde el telescopio espacial Hubble hasta el revolucionario James Webb. Nos adentraremos en ese velo de oscuridad. Despegaremos las capas de polvo para ver las estrellas recién nacidas que luchan por brillar en su interior. Analizaremos la composición química de ese gas contrarrotatorio para confirmar su origen externo. Trazaremos las órbitas de las estrellas para reconstruir la danza mortal que condujo a esta fusión. Nuestro viaje nos llevará a explorar conceptos que desafían la imaginación. Hablaremos de la materia oscura, el andamiaje invisible que mantiene unida a la galaxia, a pesar de estas fuerzas internas tan violentas. Investigaremos el papel del agujero negro supermasivo que se esconde en el núcleo de M64 y cómo este gigante durmiente podría haber sido afectado por la afluencia de material de la galaxia devorada. Nos sumergiremos en el ciclo de vida de las estrellas, desde su nacimiento en las nubes de gas comprimido del ojo hasta su muerte, que a su vez enriquece el medio interestelar con los elementos necesarios para crear nuevos mundos. La historia de la galaxia del ojo negro es, en esencia, la historia del universo en microcosmos, una narrativa de colisión, destrucción, creación y una belleza extraña y resiliente que emerge del caos más absoluto. No estamos observando este drama desde una distancia segura por pura curiosidad académica. La historia de M64 es un posible presagio de nuestro propio futuro. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, no está sola en el universo. Nos encontramos en una trayectoria de colisión directa con nuestra vecina más grande, la galaxia de Andrómeda. En unos 4.500 millones de años, estas dos majestuosas espirales comenzarán una fusión que durará cientos de millones de años, un proceso que remodelará por completo nuestro rincón del cosmos. Al estudiar la galaxia del ojo negro, estamos viendo un posible fotograma del futuro de nuestra propia galaxia. Estamos aprendiendo sobre las fuerzas que gobernarán ese encuentro titánico y sobre cómo las galaxias no solo sobreviven a tales eventos, sino que pueden ser revitalizadas por ellos, dando lugar a nuevas generaciones de estrellas y planetas. Así que prepárense, estamos a punto de embarcarnos en una expedición a un lugar donde las leyes de la física se manifiestan en su forma más extrema y espectacular. Dejaremos atrás la comodidad de nuestro mundo y nos aventuraremos a 17 millones de años luz de distancia para mirar fijamente al ojo negro. Juntos intentaremos desentrañar sus secretos, comprender su violento pasado y maravillarnos con la compleja y a menudo brutal belleza del universo. El viaje comienza ahora.
hacia el corazón de una tormenta estelar, hacia la cicatriz de un mundo perdido, hacia el enigma que nos observa desde la oscuridad. En el vasto tapiz del cosmos, no todos los descubrimientos son el fruto de una búsqueda deliberada. A menudo, los secretos más profundos del universo no se revelan a quienes los persiguen con un mapa, sino que tropiezan con ellos aquellos que simplemente observan con paciencia la profunda oscuridad. Imagínese por un momento la noche del 23 de marzo de 1779. El mundo está inmerso en una era de revoluciones, de nuevas ideas que barren continentes, pero en un tranquilo observatorio, en York, Inglaterra, la única revolución que importa es la de los cielos. Edward Pigott, un astrónomo aficionado pero meticuloso y dedicado, escanea el firmamento no en busca de galaxias, un concepto que apenas comenzaba a formarse, sino a la caza de cometas y estrellas variables, los nómadas y los faros parpadeantes del cosmos. Su telescopio, una modesta ventana al infinito, se desliza por la constelación de Coma Berenices, el cabello de la reina Berenice, una delicada cascada de estrellas tenues. Y entonces lo ve. Una mancha de luz, un susurro fantasmal contra el terciopelo negro del espacio. No es una estrella, pues carece del brillo nítido y puntiagudo. No se mueve como un cometa, pues permanece obstinadamente fija, noche tras noche. Pigott, con la emoción contenida de un explorador que pisa tierra nueva, anota su posición, la describe como una nebulosa, un término genérico para cualquier objeto difuso que desdibujara la perfecta negrura entre los puntos de luz estelar. Lo que él no sabe, lo que no podría haber imaginado en sus sueños más audaces, es que no ha encontrado una simple nube de gas dentro de nuestra propia Vía Láctea. Ha abierto una puerta a un reino de 100.000 millones de soles, a 60 millones de años luz de distancia. Por una de esas extrañas coincidencias que a veces teje la historia de la ciencia, apenas 12 días después, al otro lado del Canal de la Mancha, el célebre cazador de cometas francés Charles Messier, de forma totalmente independiente, apunta su propio telescopio hacia la misma región del cielo y cataloga el mismo objeto. Lo inscribe en su famosa lista como Messier 64 o M64, un número en un catálogo diseñado para evitar que los astrónomos confundan estos objetos estáticos con los cometas que realmente buscaban. Fue un descubrimiento nacido de la prevención de un error, un hito encontrado por accidente. Durante más de un siglo, M64 permaneció así. Una entrada en un catálogo, una de tantas manchas lechosas que poblaban los atlas celestes, intrigante pero indistinguible. Para comprender la conmoción que este objeto eventual y causaría, primero debemos entender el orden. Debemos apreciar la majestuosa y predecible belleza de una galaxia espiral normal. Cuando usted mira una galaxia espiral, lo que ve es la encarnación del orden cósmico a gran escala, una estructura de una elegancia casi matemática, forjada por la gravedad y el momento angular. Son las ciudades estelares más comunes del universo cercano, islas de luz girando en el vacío. En su corazón se encuentra el bulbo galáctico, un núcleo esferoidal denso y brillante, poblado por estrellas más viejas, de tonos amarillos y rojizos. Son los antiguos habitantes de la ciudad que han estado orbitando el centro durante eones. Desde este bulbo se extienden los brazos espirales, las avenidas resplandecientes de la metrópoli cósmica. Estos brazos no son estructuras sólidas, sino ondas de densidad, patrones de tráfico galáctico, donde la materia interestelar, el gas y el polvo, se comprime. Esta compresión es el gatillo cósmico para el nacimiento de estrellas.
Dentro de estos brazos encontramos las guarderías estelares, vastas nebulosas como Orión o la Tarántula, donde nubes colosales de hidrógeno colapsan bajo su propio peso, encendiendo los hornos nucleares de millones de nuevas estrellas. Por eso los brazos espirales brillan con una intensa luz azulada y blanca. Es el resplandor efímero y violento de estrellas jóvenes y masivas, gigantes azules que viven rápido y mueren jóvenes, iluminando su vecindario con una belleza feroz. Todo en esta estructura danza en una sinfonía gravitacional casi perfecta. Las estrellas, el gas, el polvo, todo orbita el centro galáctico en la misma dirección, como el agua que se arremolina en un desagüe cósmico. Un flujo constante, un vals celestial que ha continuado durante miles de millones de años. La Vía Láctea, nuestro hogar, y la cercana Andrómeda son ejemplos perfectos de esta armonía. Son sistemas predecibles, cuyo comportamiento podemos modelar y entender. Se esperaba que M64, una vez que la tecnología nos permitiera verla con mayor claridad, fuese simplemente otro ejemplo de este libro de texto cósmico. Pero a medida que los telescopios crecían en tamaño y poder a finales del siglo XIX y principios del XX, los astrónomos comenzaron a notar algo profundamente inquietante en el retrato de M64. Algo que no encajaba en el elegante modelo de la galaxia espiral. No era una sutil desviación en su brillo o en la curvatura de sus brazos. Era una herida, una espectacular y oscura mancha que se extendía a lo largo del borde de su brillante núcleo. Era una banda de absorción de polvo tan vasta, tan densa y tan prominentemente ubicada que le dio a la galaxia una apariencia extrañamente siniestra, como si un ojo gigante y solemne nos devolviera la mirada desde las profundidades del espacio. Nació así su apodo popular, uno de los más evocadores de toda la astronomía, la galaxia del ojo negro, o, a veces, el ojo morado, como si hubiera sufrido un golpe de proporciones inimaginables. Este no era el velo de polvo fino y disperso que se encuentra entre los brazos de cualquier galaxia espiral. Aquello era diferente. Era una estructura masiva, una muralla de oscuridad que absorbía la luz de las estrellas que se encontraban detrás. Una cicatriz cósmica de más de 10.000 años luz de longitud. Piense en lo que estamos viendo. El polvo interestelar está compuesto por diminutas partículas de silicatos, carbono y hielos, restos de generaciones anteriores de estrellas que vivieron y murieron expulsando sus entrañas procesadas al espacio. Este material es el componente básico de futuros planetas y eventualmente de la vida. Pero aquí, en M64, este polvo no estaba disperso de manera uniforme. Estaba acumulado de una forma antinatural, formando una barrera opaca contra el resplandor del núcleo. La visión era tan impactante que rompía con toda expectativa. Era como observar un majestuoso remolino de agua y encontrar en su borde una densa mancha de petróleo, una clara señal de que algo externo había perturbado el sistema. La pregunta que surgió de inmediato en la comunidad astronómica fue devastadoramente simple. ¿Por qué? ¿Qué evento cósmico podría haber creado una característica tan extraña y dramática? Las primeras hipótesis, formuladas con los datos limitados de la época, se movían en el terreno de la violencia cósmica. La explicación más intuitiva, la que parecía encajar con la imagen de un ojo morado, era que M64 había sido víctima de una colisión. No una colisión frontal cataclísmica con una galaxia de tamaño similar, un evento que habría destrozado por completo su delicada estructura espiral,
sino algo más sutil, una fusión menor. Los astrónomos teorizaron que quizás M64 había devorado recientemente a una galaxia satélite más pequeña. Imaginen una galaxia enana, rica en gas y polvo, pero con muchas menos estrellas, siendo atrapada por la inmensa gravedad de M64. A lo largo de millones de años, las fuerzas de marea la habrían desgarrado, despojándola de sus estrellas y, crucialmente, de su contenido de gas y polvo. Según esta idea, la banda oscura que vemos no sería más que los restos desmembrados de la víctima, su material interestelar esparcido y acumulado en una órbita extraña alrededor del núcleo del vencedor. Sería el equivalente galáctico de una mancha de sangre, un recordatorio persistente de un acto de canibalismo cósmico. Esta hipótesis era atractiva por su simplicidad y su poder explicativo. Daba cuenta de la enorme cantidad de polvo y de su extraña concentración. Las colisiones y fusiones galácticas, aunque parecían eventos exóticos en aquel entonces, ahora sabemos que son una parte fundamental de la evolución del universo. Las galaxias crecen consumiendo a sus vecinas más pequeñas. Pero esta no era la única posibilidad sobre la mesa. Surgió una segunda línea de pensamiento que proponía una interacción menos directa, pero igualmente poderosa. Quizás M64 no había sufrido un impacto directo, sino más bien un encuentro cercano, un roce gravitacional. En este escenario, otra galaxia, posiblemente de un tamaño considerable, habría pasado lo suficientemente cerca de M64 como para perturbar su equilibrio gravitacional. Piense en la estela que deja un barco al pasar. Aunque no toca directamente la orilla, la energía de su movimiento agita el agua, levanta el sedimento del fondo y crea olas que rompen en la costa. De manera análoga, el paso de una galaxia masiva podría haber enviado ondas de choque gravitacionales a través del disco de M64. Estas ondas habrían actuado como un arado cósmico, empujando y acumulando el gas y el polvo que ya existían en la galaxia, concentrándolos en la densa y oscura estructura que observamos. El ojo negro, bajo esta interpretación, no sería el resto de una víctima, sino una herida autoinfligida, una contusión causada por la violenta sacudida de un vecino que pasó de largo. Esta idea también tenía mérito, ya que podía explicar la formación de una estructura tan masiva sin necesidad de destruir la forma espiral general de la galaxia. Ambas teorías, la de la fusión menor y la de la interacción gravitatoria, compartían una idea central. El ojo negro era una cicatriz, una prueba irrefutable de que el pasado de M64 no había sido tan tranquilo y ordenado como el de otras galaxias. Algo había sucedido, algo había roto la simetría. Estas primeras explicaciones, sin embargo, eran solo eso, hipótesis. Eran historias plausibles, construidas sobre la base de imágenes estáticas, instantáneas de un crimen cósmico, cuyo desarrollo había durado millones de años. Los astrónomos tenían la escena del crimen, tenían la víctima aparente, pero carecían del arma del delito y de una comprensión real de la dinámica del suceso. No podían ver el movimiento dentro de la galaxia, no podían medir las velocidades del gas y las estrellas con la precisión necesaria para confirmar o descartar estas ideas. El misterio de la galaxia del ojo negro se convirtió en un problema persistente, un rompecabezas celestial que se transmitió de una generación de astrónomos a la siguiente. La llamativa banda de polvo era una invitación, un desafío.
Nos decía que nuestras ideas sobre la formación y el comportamiento de las galaxias eran, en el mejor de los casos, incompletas. Nos mostraba que incluso en la aparente serenidad del cosmos pueden existir historias de violencia y caos grabadas en la estructura misma de la luz y la oscuridad. Durante décadas, la galaxia nos devolvió la mirada con su ojo enigmático, guardando el secreto de su turbulento pasado en el silencio de sus profundidades polvorientas. Los científicos sabían que la respuesta debía estar oculta allí, detrás del velo, en la forma en que las estrellas y el gas se movían, en la cinemática de la propia herida. Pero desentrañar esa historia requeriría herramientas que Pigot y Messier nunca podrían haber imaginado. Requeriría la capacidad de diseccionar la luz de la galaxia, de leer las firmas ocultas en su espectro y de medir un movimiento tan sutil que desafiaba la intuición. Pocos sabían que cuando finalmente lograran mirar detrás de la cortina de polvo, lo que encontrarían no sería simplemente la confirmación de una vieja teoría. Descubrirían una realidad física tan extraña, tan contraria a la lógica de la mecánica celeste, que reescribiría por completo la historia de M64 y abriría una nueva y asombrosa ventana a las fuerzas que realmente dan forma a nuestro universo. El misterio del ojo negro apenas comenzaba. Habíamos llegado, por fin, a contemplar el ojo negro. Desde nuestra lejana perspectiva, se nos presentaba como un sistema estelar de una elegancia casi perfecta, una espiral majestuosa, dibujada con la tinta de 100.000 millones de soles. Sus brazos, un remolino sereno de luz azul y dorada, parecían danzar en una coreografía cósmica inmutable, un ballet silencioso que se había prolongado durante eones. La mancha oscura que le daba su nombre, aquel velo de polvo, parecía una simple peculiaridad, una pincelada de misterio sobre un lienzo de tranquilidad estelar. Era la imagen misma de la armonía galáctica, una estructura que, según todas nuestras teorías, debería girar como una sola entidad, unificada y coherente. Pero el universo rara vez se conforma con la simplicidad, y en lo profundo de esta aparente calma se escondía un secreto violento, una confrontación de proporciones tan inimaginables que desafiaría nuestra comprensión fundamental de cómo se construyen las galaxias. Para desvelar este secreto, no podíamos confiar únicamente en la luz visible. Necesitábamos una herramienta más poderosa, una clave capaz de descifrar los movimientos ocultos en el corazón de M64. Necesitábamos descomponer su luz en sus componentes más fundamentales, como un prisma que descompone la luz solar en un arco iris. Esta técnica, conocida como espectroscopia, es nuestro método para escuchar los susurros del cosmos. Cada átomo, cada molécula en el universo, absorbe y emite luz en longitudes de onda muy específicas, creando un código de barras único. Cuando la luz de una galaxia viaja miles de millones de kilómetros hasta nuestros telescopios, lleva consigo estos códigos de barras, revelando no solo de qué está hecha la galaxia, sino también, y esto es crucial, cómo se está moviendo. El principio es el mismo que el del sonido de una ambulancia que se acerca y se aleja. A medida que una fuente de luz se mueve hacia nosotros, sus ondas se comprimen, desplazando su espectro hacia el extremo azul. Si se aleja, las ondas se estiran, desplazándose hacia el rojo. Este es el efecto Doppler, el velocímetro del universo. Durante décadas los astrónomos habían asumido que al apuntar sus espectrógrafos a M64, verían un patrón predecible. Esperaban encontrar que un lado de la galaxia,
mostraba un claro desplazamiento hacia el rojo, indicando que se alejaba de nosotros, mientras que el lado opuesto mostraría un desplazamiento hacia el azul, señalando que se movía en nuestra dirección. Este patrón simétrico sería la firma inconfundible de un disco galáctico en rotación ordenada y majestuosa. Fue con esta expectativa que los equipos que manejaban el telescopio espacial Hubble y los grandes observatorios terrestres, como los del observatorio de Kitt Peak en Arizona, comenzaron a cartografiar la dinámica interna de M64 con una precisión que antes era impensable. Estos nuevos instrumentos no solo podían analizar la luz de las estrellas, sino que también podían aislar la débil emisión de las vastas nubes de gas de hidrógeno que se entrelazan en los brazos espirales. Comenzaron el meticuloso proceso de tomar espectros de cientos de puntos diferentes a lo largo y ancho del disco galáctico. Punto por punto, construyeron un mapa de velocidad, una representación visual de la danza interna de la galaxia. Y al principio, todo parecía normal. La población estelar de M64, los miles de millones de soles que componen su estructura principal, se comportaba exactamente como se esperaba. El mapa de velocidad de las estrellas mostraba un lado rojo y un lado azul, perfectamente opuestos, revelando una rotación majestuosa y uniforme en el sentido de las agujas del reloj. Era la imagen de un sistema maduro, estable y en equilibrio. Un vals cósmico perfectamente ejecutado. Pero entonces los astrónomos cambiaron su enfoque. Ajustaron sus instrumentos para analizar no las estrellas, sino el gas y el polvo interestelar, especialmente en las regiones exteriores y en la enigmática mancha oscura que define a la galaxia. Esperaban encontrar el mismo patrón de rotación, el mismo baile sincronizado. Después de todo, el gas y las estrellas deberían moverse juntos, arrastrados por la misma fuerza gravitacional. Lo que encontraron, en cambio, los dejó perplejos. Los datos que llegaban eran imposibles, incongruentes. Las primeras lecturas debían ser un error, una anomalía instrumental, una interferencia atmosférica. Volvieron a calibrar. Repitieron las observaciones, noche tras noche, acumulando más y más datos, esperando que el error se corrigiera solo. Pero el error no desapareció. Se hizo más fuerte, más claro, más innegable con cada nueva pieza de evidencia. El mapa de velocidad del gas interestelar era un caos. No era un caos. Era algo mucho más extraño. Era el negativo perfecto del mapa de las estrellas. Donde las estrellas se alejaban de nosotros, el gas se acercaba. Donde las estrellas se movían hacia nosotros, el gas se alejaba. Estaban presenciando lo impensable. Dentro de la misma galaxia, el vasto disco de gas y polvo estaba girando en la dirección opuesta a los 100.000 millones de estrellas que lo habitaban. Imagínelo por un momento. Es como encontrar un río cuyas aguas superficiales fluyen hacia el mar, mientras que en sus profundidades una corriente igualmente poderosa lucha por remontar su curso hacia las montañas. Es un sistema en guerra consigo mismo, una confrontación cósmica a una escala que desafía la imaginación. El disco estelar principal, con su rotación majestuosa y establecida, arrastra todo en su órbita en el sentido de las agujas del reloj. Mientras tanto, un segundo disco, masivo y gaseoso, con una masa de aproximadamente 3.000 millones de soles, se revela, girando en sentido contrario, creando una zona de fricción y conflicto sin precedentes. Esta revelación fue un cataclismo en el mundo de la astrofísica.
Las teorías convencionales sobre la formación de galaxias simplemente no podían explicar este fenómeno. Una galaxia se forma a partir del colapso de una única y gigantesca nube primordial de gas y polvo. A medida que esta nube colapsa bajo su propia gravedad, cualquier pequeña rotación inicial que posea se magnifica, un principio conocido como la conservación del momento angular. Es el mismo principio que hace que una patinadora sobre hielo gire más rápido cuando recoge sus brazos. Todo el material de esa nube original, ya sea que se convierta en estrellas o permanezca como gas, debería heredar esa dirección de giro original. No hay mecanismo conocido dentro de una galaxia aislada que pueda revertir la rotación de una porción tan masiva de su propio material. Era un rompecabezas imposible, una contradicción directa a los pilares de la formación galáctica. M64 no podía existir. Y sin embargo, ahí estaba, brillando en el ocular del telescopio, una hermosa imposibilidad. La comunidad científica se enfrentó a una encrucijada. O nuestras leyes de la física estaban fundamentalmente equivocadas, o algo dramático y externo le había sucedido a esta galaxia. La respuesta, cuando finalmente llegó, fue tan violenta como elegante. La única explicación viable para esta danza esquizofrénica era que M64 no es, y nunca ha sido, una sola galaxia. Lo que estábamos viendo no era un sistema en equilibrio, sino las secuelas, la cicatriz aún fresca de una colisión cósmica. La galaxia del ojo negro es el producto de una fusión galáctica. La evidencia apuntaba a un escenario específico y dramático. En algún momento de los últimos 1.000 millones de años, la galaxia M64, grande y masiva, tuvo un encuentro cercano con una galaxia compañera mucho más pequeña, rica en gas. No fue una colisión frontal, sino más bien un roce titánico. La galaxia más pequeña, quizás una enana irregular o una pequeña espiral, se acercó demasiado, atrapada por el implacable tirón gravitacional de su vecina gigante. A medida que se acercaba, las fuerzas de marea de M64 comenzaron a despojarla, a desgarrarla miembro a miembro. Sus estrellas fueron probablemente arrojadas al espacio intergaláctico o absorbidas sin dejar rastro en el mar estelar de la galaxia mayor. Pero su gas y su polvo, más ligeros y difusos, fueron capturados y comenzaron a asentarse en un nuevo disco alrededor del núcleo de M64. Y aquí está la clave del misterio. El material capturado conservó el momento angular de su galaxia progenitora. Si esa pequeña galaxia casualmente orbitaba en dirección opuesta a la rotación de M64, su gas y polvo también lo harían. El resultado es lo que vemos hoy. Un sistema híbrido, una quimera cósmica compuesta por dos historias dinámicas forzadas a coexistir en un mismo espacio. El disco de estrellas, el componente original de M64, continúa su danza ancestral en el sentido de las agujas del reloj. El disco de gas, el fantasma de la galaxia devorada, gira en sentido contrario, un recordatorio perpetuo de la víctima de esta conquista galáctica. Y esa famosa mancha oscura, el ojo negro, ya no es solo un velo de polvo, es la zona de guerra. Es la interfaz donde estos dos sistemas contrarrotantes se encuentran, chocan y se frotan uno contra el otro. En esta zona de cizallamiento cósmico, las nubes de gas se comprimen a una velocidad y una violencia extremas. La fricción y las ondas de choque resultantes calientan el gas y desencadenan una furiosa tormenta de formación estelar. El polvo que vemos no es una cortina pasiva. Es el humo de un campo de batalla galáctico, el material crudo
que está siendo violentamente agitado y forzado a dar a luz a una nueva generación de estrellas. Las jóvenes estrellas azules y calientes que salpican los bordes de la mancha oscura son la prueba viviente de esta confrontación. Son las flores que crecen en una cicatriz, nacidas de la violencia del choque entre dos mundos. De repente, la imagen de M64 se transformó por completo. La espiral serena se reveló como una escena del crimen cósmico. Su belleza no era la de la paz, sino la de la turbulencia, una belleza forjada en el caos de una colisión monumental. Este descubrimiento fue un punto de inflexión. Por primera vez, teníamos pruebas dinámicas directas e irrefutables de una fusión galáctica en proceso, o al menos de sus consecuencias inmediatas. Ya no era una teoría o una simulación por computadora. Podíamos ver los dos sistemas, medir sus velocidades opuestas y señalar la región exacta donde su conflicto estaba dando forma al destino de la galaxia. M64 se convirtió en nuestro laboratorio principal para estudiar la física de las interacciones galácticas. Nos enseñó que las galaxias no son islas estáticas en el universo, sino que son seres dinámicos, caníbales, que crecen y evolucionan consumiendo a sus vecinos más pequeños. El universo, lejos de ser un lugar vacío y tranquilo, es un ecosistema violento y competitivo, donde la supervivencia a menudo significa la aniquilación de otros. Cada átomo en ese disco de gas contrarrotante es un testigo. Cada grano de polvo en la mancha oscura cuenta una historia de una galaxia perdida, un hogar estelar que fue sacrificado para alimentar la grandeza de otro. La confrontación que hemos descubierto en el corazón de M64 no es solo una curiosidad astronómica. Es un presagio, una ventana a un proceso fundamental que ha dado forma a la mayoría de las grandes galaxias que vemos hoy, incluida la nuestra. Las colisiones y fusiones no son la excepción, son la regla. Son el motor principal de la evolución cósmica. Hemos resuelto el misterio de la rotación imposible. Pero al hacerlo, hemos abierto una puerta a preguntas mucho más profundas. Saber que una colisión ocurrió es una cosa. Pero, ¿podemos reconstruir el evento? ¿Podemos viajar en el tiempo con el poder de la simulación para presenciar el momento exacto del impacto? ¿Cómo era la galaxia víctima antes de su desaparición? Y, lo más inquietante de todo, ¿qué nos dice esta violenta historia sobre el futuro que le espera a nuestra propia Vía Láctea, que se precipita inexorablemente hacia una colisión con su vecina gigante, la galaxia de Andrómeda? El ojo negro nos ha mostrado su cicatriz. Ahora debemos descifrar la historia completa escrita en ella, una historia de creación a través de la destrucción, que nos obliga a mirar nuestro propio hogar galáctico con una nueva y profunda sensación de asombro y aprensión. La confrontación apenas ha comenzado. Ahora, dejando atrás el furioso ballet de la creación estelar, nuestro viaje nos arrastra hacia un destino ineludible. Hemos cruzado los turbulentos suburbios galácticos de Messier 64. Hemos navegado por sus ríos de estrellas jóvenes y hemos sido testigos del eco fantasmal de una colisión cósmica. Pero todas las corrientes gravitacionales, todas las sendas de polvo y gas, nos conducen a un único punto. Nos adentramos en el santuario interior, el Sancta Sanctorum de la galaxia, una región donde las leyes de la física se estiran hasta el punto de ruptura y donde el silencio es más elocuente que el rugido de 1.000 millones de soles. El caos de la fusión, con toda su espectacularidad, era solo el preludio. La verdadera autoridad, el poder que gobierna el destino final,
de esta inmensa estructura reside aquí, en el centro. No es una estrella, ni un cúmulo, ni una nebulosa. Es una ausencia, un vacío con el peso de mundos incontables. Nos acercamos al corazón de las tinieblas, al motor gravitacional que late en el núcleo del ojo negro. Imaginen por un momento intentar localizar un objeto que por su propia naturaleza no emite ni refleja luz alguna. Es la caza definitiva de un fantasma, una búsqueda de la nada que paradójicamente lo define todo. El agujero negro supermasivo que acecha en el centro de Messier 64 es una bestia de unos 70 millones de masas solares, un leviatán gravitacional tan compacto y denso que ni siquiera la luz puede escapar de sus garras. No podemos verlo directamente. Su existencia es una mancha de oscuridad absoluta contra el tapiz del universo. Entonces, ¿cómo sabemos que está ahí? ¿Cómo pueden los astrónomos, a 60 millones de años luz de distancia, señalar un punto en el espacio y declarar con certeza la presencia de un monstruo invisible? La respuesta, como suele ocurrir en la astronomía, no está en lo que vemos, sino en los efectos que lo invisible ejerce sobre lo visible. La clave es el movimiento. Los astrónomos se convierten en coreógrafos cósmicos, observando la danza de las estrellas que pueblan el núcleo galáctico. En el centro de nuestra propia Vía Láctea, por ejemplo, hemos cartografiado durante décadas las órbitas de estrellas individuales mientras giran frenéticamente alrededor de un punto aparentemente vacío. Se mueven a velocidades asombrosas, algunas alcanzando miles de kilómetros por segundo, trazando elipses precisas que solo pueden explicarse por la presencia de una masa central inmensa y concentrada. Es la misma ley de la gravedad que mantiene a la Tierra en órbita alrededor del Sol, pero magnificada a una escala que desafía la imaginación. Al aplicar las leyes de Kepler a estas estrellas veloces, podemos pesar el objeto central que las domina. Y en el corazón de M64, como en el de casi todas las grandes galaxias, los números apuntan a una sola conclusión: un agujero negro supermasivo. Este gigante no está solo. Aunque él mismo es invisible, su voraz apetito lo delata. El trauma de la fusión galáctica, ese encuentro violento que dio a M64 su apariencia tan característica, no fue un evento ordenado. Fue una catástrofe gravitacional que arrancó ríos de gas y polvo de sus órbitas estables y los envió en una espiral descendente hacia el centro galáctico. Es como sacudir una bola de nieve y ver cómo todos los copos se arremolinan hacia el centro. Este material, condenado a ser devorado, no cae directamente en el agujero negro. En cambio, forma una de las estructuras más extremas y violentas del universo conocido, un disco de acreción. No lo conciban como un simple anillo de escombros. Es un torbellino cósmico, una vorágine de materia supercalentada que gira a velocidades cercanas a la de la luz. A medida que el gas y el polvo se acercan al horizonte de sucesos, la fricción entre las partículas se vuelve inimaginable. Las fuerzas de marea del agujero negro estiran y desgarran nubes de gas e incluso estrellas enteras, convirtiéndolas en corrientes de plasma. Esta fricción colosal calienta el material a millones de grados, haciéndolo brillar con una intensidad que puede eclipsar la luz combinada de toda la galaxia anfitriona. Este es el faro que nos revela la ubicación del monstruo. El disco de acreción no brilla en luz visible, como lo hacen las estrellas. Su calor extremo lo convierte en una fuente cegadora de radiación de alta energía,
rayos X y rayos gamma. Telescopios espaciales como el Observatorio de Rayos X Chandra son nuestros ojos para ver este infierno. Cuando apuntan al núcleo de M64, no ven un vacío, sino un punto de luz feroz y parpadeante en el espectro de rayos X, la última firma del material que grita antes de ser aniquilado. El banquete cósmico está en pleno apogeo. El agujero negro central del ojo negro no es una reliquia inactiva, es un motor encendido, alimentado directamente por las consecuencias de la antigua colisión. La fusión galáctica actuó como un sistema de reparto cósmico, canalizando eficientemente toneladas de combustible desde las regiones exteriores directamente a la garganta del Leviatán. Esto ha despertado a la bestia. El núcleo de M64 se clasifica como una región de emisión nuclear de baja ionización, o LINER. Este término técnico describe un núcleo galáctico que está activo, pero no de forma tan espectacularmente violenta como un cuásar. Es un fuego latente en lugar de una explosión, un rugido constante en lugar de un grito ensordecedor. Pero no se equivoquen, la energía que se libera sigue siendo prodigiosa. Esta alimentación constante tiene consecuencias que se extienden mucho más allá del horizonte de sucesos. No todo el material que cae hacia el agujero negro acaba cruzando el punto de no retorno. Una parte de este plasma sobrecalentado, atrapado en las líneas de campo magnético increíblemente potentes que giran junto al agujero negro, es desviada. Como si fuera exprimido por una fuerza cósmica, este material es acelerado y expulsado en dos chorros opuestos que emergen de los polos del agujero negro a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Son los famosos jets relativistas, los soplos más potentes del universo. Aunque los de M64 no son tan prominentes como los de otras galaxias más activas, su presencia es una consecuencia inevitable de la fiesta que se está dando el agujero negro. Estos jets actúan como un sistema de retroalimentación a escala galáctica. Son como dos sopletes cósmicos que atraviesan el medio interestelar del núcleo galáctico. Calientan el gas circundante a temperaturas tan altas que impiden que colapse para formar nuevas estrellas. Es una de las grandes paradojas de la cosmología. El mismo agujero negro que se alimenta del gas de su galaxia puede, a través de su actividad, esterilizar sus alrededores inmediatos, apagando la formación estelar en la región central. Este proceso de retroalimentación del núcleo activo galáctico es fundamental para entender cómo las galaxias evolucionan. El agujero negro no es simplemente un sumidero pasivo, es un regulador, un termostato cósmico que dicta el ritmo de crecimiento y cambio en su dominio. La interacción entre la fusión y el agujero negro central es la clave para descifrar la historia completa del ojo negro. La icónica banda de polvo que le da su nombre no es solo una característica estética, es la evidencia tangible del crimen, la materia prima del festín. Es el remanente de esa galaxia más pequeña, ahora desmembrada y siendo procesada por el motor central. Lo que observamos hoy en M64 es una instantánea de un proceso digestivo que lleva cientos de millones de años en marcha. El caos de la colisión proporcionó la comida, y el agujero negro, pacientemente, la ha estado consumiendo desde entonces. Su actividad actual, esa emisión LINER, es el eco energético de esa antigua violencia. Para estudiar este corazón palpitante, necesitamos una visión de múltiples longitudes de onda. La luz visible, capturada por telescopios como el Hubble, nos muestra el velo de polvo que oculta el núcleo. Pero la radioastronomía
con instrumentos como el Very Large Array, nos permite penetrar ese velo y trazar el movimiento del gas frío que cae en espiral hacia el centro. Los telescopios de rayos X, como Chandra, ignoran el polvo por completo y nos muestran el resplandor agónico del disco de acreción, el punto exacto donde la materia se encuentra con su destino. Al combinar estas diferentes perspectivas, los científicos pueden reconstruir la compleja maquinaria que opera en el corazón de la galaxia. Pueden medir el ritmo al que el agujero negro se está alimentando y cómo su energía de salida está esculpiendo el paisaje galáctico circundante. Este gigante en el centro de M64 es, por tanto, mucho más que un simple objeto de curiosidad astronómica. Es a la vez el arquitecto y el destructor de su propio reino. Su inmensa gravedad mantiene unida a la galaxia, dictando la órbita de cada estrella. Pero su apetito insaciable, avivado por la historia violenta de la galaxia, lo convierte también en una fuerza de cambio radical. Consume mundos, pero al hacerlo, libera torrentes de energía que pueden tanto sofocar la creación de nuevas estrellas como, potencialmente, desencadenar nuevas oleadas de formación estelar en regiones más lejanas al calentar y comprimir nubes de gas. Es un jardinero cósmico que poda y da forma a su jardín con herramientas de una violencia inimaginable. La galaxia del Ojo Negro es un laboratorio perfecto para estudiar esta simbiosis entre una galaxia y su agujero negro supermasivo. La fusión está lo suficientemente reciente como para que sus efectos, el flujo de gas hacia el centro, sean todavía observables. Y el agujero negro está lo suficientemente activo como para que podamos estudiar los mecanismos de retroalimentación en tiempo real. Cada fotón de rayos X que escapa del núcleo, cada onda de radio emitida por el gas circundante, es una pieza del rompecabezas. Nos cuentan una historia de canibalismo cósmico, de digestión a cámara lenta y de un delicado y brutal equilibrio entre la creación y la aniquilación. Así, mientras nos detenemos en el umbral de este pozo gravitacional, contemplamos el verdadero poder que gobierna el cosmos. No es la luz de las estrellas, sino la oscuridad que las ordena. Es la fuerza invisible de la gravedad, concentrada hasta un punto de infinita densidad. El agujero negro supermasivo de M64 es el corazón de la galaxia, no solo en su ubicación, sino en su función. Bombea energía, regula el crecimiento y lleva en su interior la memoria de la violencia que dio forma a todo lo que vemos. Es el punto final del viaje de la materia y al mismo tiempo el motor que impulsa el siguiente ciclo de evolución galáctica. Hemos llegado al epicentro, al punto de máxima influencia, donde reside el soberano de este reino estelar. Pero comprender su poder actual solo nos lleva a preguntas más profundas sobre el futuro. Este festín no durará para siempre. El combustible proporcionado por la fusión es finito. ¿Qué sucederá cuando el flujo de gas se agote y el motor central comience a apagarse? ¿Cómo cambiará la faz del Ojo Negro cuando su corazón palpitante entre en un estado de letargo? La historia de esta galaxia está lejos de haber terminado. Hemos presenciado el tumultuoso presente forjado por su pasado, pero el destino a largo plazo de sus miles de millones de estrellas aún pende del equilibrio de fuerzas que hemos descubierto en su núcleo. El gigante puede que algún día se duerma, pero su legado, grabado en la estructura misma de la galaxia, perdurará por eones. Esta disonancia cósmica, este movimiento en rebelión, no puede ser un estado permanente.
La física del universo, gobernada por la gravedad y el momento angular, busca el equilibrio, la armonía. Una galaxia donde miles de millones de estrellas giran en una dirección, mientras una vasta región exterior de gas y polvo gira desafiante en la opuesta, es una estructura fundamentalmente inestable. Es la firma inconfundible de un pasado violento, una cicatriz cósmica que nos habla de un cataclismo de proporciones inimaginables. La pregunta que nos consume ya no es ¿qué está sucediendo en el ojo negro?, sino ¿por qué? ¿Qué fuerza titánica podría torcer el tejido mismo de una galaxia, invirtiendo el flujo de su materia prima y dejando atrás este extraordinario y contradictorio espectáculo? La respuesta, la única explicación que encaja con esta evidencia tan peculiar, es tan elegante como aterradora. M64 no es una galaxia, es, o más bien fue, dos. Lo que estamos presenciando no es el funcionamiento normal de un sistema estelar aislado, sino las complejas y turbulentas secuelas de una fusión galáctica. Un encuentro cercano, una colisión y una posterior absorción que reescribió por completo el destino de este rincón del universo. Para comprender cómo un evento así pudo dar forma al ojo negro, no podemos simplemente observar su estado actual. Debemos convertirnos en arqueólogos cósmicos. Debemos viajar en el tiempo. Y para este viaje, nuestra máquina del tiempo no está hecha de engranajes y palancas, sino de silicio y lógica, un superordenador capaz de procesar las leyes de la física a lo largo de eones. Alimentamos nuestras simulaciones con todo lo que sabemos sobre M64, su masa total, la distribución de sus estrellas, la cantidad de gas en ambos discos, sus velocidades de rotación opuestas. Luego, le pedimos a la máquina que rebobine el reloj cósmico, que deshaga los efectos de la gravedad milenio a milenio, hasta llegar al origen del conflicto. Lo que emerge de los abismos del tiempo computacional es una danza, una que comenzó hace más de 1000 millones de años. En la pantalla, dos galaxias se acercan. Una es la protagonista, una galaxia espiral majestuosa y bien formada, la progenitora de la M64 que conocemos hoy, girando con la gracia predecible impuesta por su momento angular original. La otra es mucho más pequeña, un satélite enano, pero rica, inmensamente rica, en gas frío, el combustible esencial para la formación de nuevas estrellas. Durante millones de años orbitan un centro de gravedad común, un vals gravitacional que deforma lentamente sus estructuras. Las fuerzas de marea, como brazos invisibles, se extienden desde la galaxia mayor, estirando a su compañera más pequeña, arrancando serpentinas de estrellas y gas que se arquean a través del espacio intergaláctico. Pero aquí es donde la simulación revela el detalle crucial, el giro del destino que lo cambiaría todo. La pequeña galaxia no se acerca en una órbita cooperativa, alineada con el giro de su anfitriona. Se acerca en una trayectoria retrógrada. Su órbita está inclinada y su propio giro interno es opuesto al de la galaxia masiva. Estaba destinada a chocar contra la corriente, a nadar contra la marea cósmica. La simulación avanza. El vals se convierte en una confrontación. La galaxia más pequeña, ya distorsionada por la gravedad, finalmente se precipita hacia el disco exterior de la más grande. No es una colisión frontal, como dos mundos sólidos chocando. Es más sutil, una inmersión, una absorción. Imagínelo como un pequeño bote a motor intentando fusionarse con el tráfico de una autopista, pero conduciendo en la dirección equivocada. Las estrellas de la galaxia pequeña, al ser puntos de masa compactos y distantes entre sí,
atraviesan en su mayoría el disco mayor sin colisionar directamente con otras estrellas. Sin embargo, su momento angular, su ímpetu de rotación heredado, se conserva. Son capturadas por la gravedad de M64, pero continúan moviéndose en la dirección en la que siempre se movieron. Pero el gas no se comporta como las estrellas. El gas es un fluido. Y cuando dos vastos océanos de gas y polvo chocan a cientos de kilómetros por segundo, el resultado es un caos inimaginable. El gas de la galaxia pequeña, al entrar en el disco exterior de M64, se estrella contra el gas que ya existía allí, un gas que fluía en la dirección completamente opuesta. Este es el momento de la creación. La simulación nos muestra una frontera, una zona de cizalladura de miles de años luz de ancho, donde estos dos ríos cósmicos, de materia prima, chocan. Es aquí donde nace el motor estelar del ojo negro. A lo largo de esta interfaz turbulenta, el gas interestelar se somete a una compresión violenta y sin precedentes. Piense en ello como dos placas tectónicas cósmicas rozándose una contra la otra. La fricción es inmensa. Se generan ondas de choque que se propagan a través de las nubes de gas, como tsunamis supersónicos. Estas ondas de choque comprimen el hidrógeno y el helio a densidades que nunca habrían alcanzado por sí solos. En el universo normal, las nubes de gas colapsan lentamente, bajo su propia gravedad, a lo largo de millones de años, para formar estrellas. Es un proceso tranquilo, casi sereno. Pero aquí, en el borde de los discos contrarrotatorios de M64, el proceso es forzado, acelerado, brutal. La compresión es tan intensa y repentina que desencadena un colapso gravitacional en cadena a una escala masiva. La simulación florece con luz. A lo largo de esta línea de falla galáctica, miles de puntos brillantes se encienden casi simultáneamente. Cada punto es una nueva estrella, o más a menudo, un cúmulo entero de cientos o miles de estrellas naciendo juntas en un nido cósmico. Estamos presenciando el nacimiento de una región de brote estelar, una starburst. La galaxia, en esta zona específica, se convierte en una fábrica estelar hiperactiva, produciendo nuevos soles a un ritmo frenético, docenas, quizás cientos de veces más rápido que en nuestra Vía Láctea. Y debido a que las estrellas más masivas son las que se forman más rápidamente en estas condiciones extremas, la región se ilumina con el brillo feroz y azulado de gigantes estelares. Estrellas de tipo O y B, monstruos cósmicos que queman su combustible nuclear a un ritmo vertiginoso, viviendo vidas cortas y espectaculares antes de explotar como supernovas. Es esta violenta explosión de formación estelar, concentrada en el anillo, donde el material recién adquirido choca con el disco original, lo que vemos desde la Tierra. Es el párpado brillante que enmarca la oscuridad central. La simulación ha conectado la causa con el efecto. La rotación contraria no es solo una curiosidad dinámica, es la fuente de energía directa que alimenta la deslumbrante actividad de M64. La fusión galáctica no solo cambió la forma en que la galaxia se mueve, sino que le dio una nueva y furiosa vida. Durante los siguientes cientos de millones de años, la simulación nos muestra cómo el gas de la galaxia devorada se asienta gradualmente, formando el disco exterior estable, aunque retrógrado, que observamos hoy. La fase más violenta de la colisión ha terminado, pero el motor de nacimiento estelar en la interfaz sigue funcionando, alimentado por la fricción continua entre los dos sistemas. Este modelo nos proporciona una línea de tiempo.
basándonos en la velocidad a la que se están formando las estrellas y en el grado en que el gas capturado se ha asentado, los astrónomos estiman que el momento del impacto principal, la inmersión de la galaxia satélite, ocurrió hace aproximadamente 1000 millones de años. En la escala de tiempo cósmica, esto es relativamente reciente. M64 no es una reliquia antigua de una fusión pasada. Es una escena del crimen cósmico aún fresca. Estamos observando las consecuencias en un estado intermedio, mucho después del impacto inicial, pero mucho antes de que la galaxia alcance un nuevo y aburrido equilibrio, donde todo el gas finalmente se asiente en una única dirección de rotación. Este momento intermedio es un regalo para la ciencia, y es por eso que M64 es mucho más que una hermosa anomalía. Es un laboratorio cósmico de valor incalculable. Las fusiones de galaxias son un pilar fundamental de la evolución del universo. Así es como las galaxias crecen, como las espirales se convierten en elípticas gigantes. A menudo observamos fusiones en sus etapas más caóticas y tempranas, como las famosas galaxias de las antenas, donde dos espirales de tamaño similar se destrozan mutuamente en una danza de destrucción y creación. También vemos el producto final, galaxias elípticas masivas y rojizas, llenas de estrellas viejas, cuyos secretos de formación están enterrados bajo 10.000 millones de años de historia. Pero en M64 vemos algo diferente. Vemos una instantánea única del proceso de acreción retrógrada. Nos permite estudiar, con un detalle sin precedentes, cómo la adición de gas con un momento angular opuesto afecta a una galaxia espiral. Nos permite probar nuestras teorías sobre la formación estelar inducida por choque en un entorno real y observable. Podemos medir la eficiencia de este motor de compresión, contar las estrellas que produce y analizar su composición química. Cada nueva observación del ojo negro es un dato que refina nuestras simulaciones, ayudándonos a comprender no solo su propia historia, sino la historia de innumerables galaxias a lo largo y ancho del cosmos. Estamos aprendiendo que el crecimiento de una galaxia no es siempre un proceso ordenado de acumulación. A veces es un acto de canibalismo cósmico, un proceso desordenado y violento que deja cicatrices tan extrañas y hermosas como la que vemos en Messier 64. La historia que nos cuentan las simulaciones es convincente. Resuelve el enigma central del movimiento dual de la galaxia y explica la furiosa tasa de nacimiento estelar en su anillo exterior. El modelo de la fusión se ha convertido en el consenso científico, una elegante solución a un desconcertante rompecabezas. Hemos comprendido el mecanismo que enciende el brillante párpado de estrellas azules que rodea el núcleo. Pero al resolver un misterio, hemos puesto otro en un relieve aún más nítido, porque toda esta violenta actividad estelar, toda esta luz recién nacida, sirve para enmarcar y acentuar la característica que le da nombre a la galaxia, el ojo negro en sí, esa vasta, ominosa y compleja estructura de polvo que se arremolina justo en el corazón de la galaxia. Nuestras simulaciones explican el motor, pero ¿qué hay del ojo mismo? ¿Es simplemente una acumulación de polvo, una consecuencia pasiva de la colusión de gases, o es algo más? Si el anillo exterior es el lugar del nacimiento estelar, ¿qué procesos dominan en esta región interior de profunda oscuridad? La historia de la fusión nos ha llevado hasta las puertas del núcleo galáctico, resolviendo el misterio de su movimiento. Ahora debemos armarnos de valor y cruzar ese umbral
para adentrarnos en la penumbra del ojo negro y descubrir los secretos que se esconden en su corazón de tinieblas. Hemos viajado a través de los velos de Messier 64. Hemos descifrado sus secretos más íntimos. Contemplamos su misteriosa oscuridad, esa mancha de tinta cósmica que le da su nombre. Medimos el pulso de sus estrellas, trazando sus órbitas en un ballet gravitacional que desafiaba toda lógica. Descubrimos la verdad imposible: dos galaxias en una, un sistema estelar girando en una dirección y un vasto río de gas y polvo fluyendo en la dirección opuesta. Cada descubrimiento fue una pista, cada fotón un testigo. Hemos reunido las pruebas dispersas por 100 millones de años, luz de espacio y tiempo. Ahora, con las piezas del rompecabezas cósmico dispuestas ante nosotros, ha llegado el momento de la reconstrucción. Es hora de presenciar el crimen, de revivir el accidente cataclísmico que dio a luz a la belleza inquietante del ojo negro. No fue un evento instantáneo, sino una tragedia que se desarrolló a lo largo de eones, una danza de atracción fatal escrita en el lenguaje de la gravedad. Imaginen, hace quizás 1000 millones de años, dos protagonistas en la inmensidad del cúmulo de Virgo. La primera era una galaxia espiral majestuosa, una entidad ya madura y bien formada que podríamos llamar la Proto-M64. Era un sistema grande y ordenado, con brazos espirales bien definidos, poblados por generaciones de estrellas. Sus estrellas más viejas, en el bulbo central y el halo, le conferían un brillo dorado y estable, el resplandor de una civilización galáctica en su plenitud. El gas primordial que le dio origen ya se había consumido en gran parte, transformado en soles a lo largo de miles de millones de años de tranquila evolución. Giraba sobre sí misma con la gracia predecible y majestuosa que esperamos de una galaxia como la nuestra. Era un mundo estelar en equilibrio, un universo isla que seguía su camino sin sospechar la perturbación que se avecinaba. El segundo protagonista era radicalmente diferente. No era un igual, sino una galaxia mucho más pequeña, probablemente una galaxia enana irregular o una espiral compacta. Pero lo que le faltaba en tamaño y masa estelar lo compensaba con creces en potencial. Era increíblemente rica en gas molecular frío y prístino, el combustible crudo para la creación de nuevas estrellas. Piense en ella no como una ciudad establecida, sino como una cantera celestial, un vasto depósito de hidrógeno y helio que aún no había tenido tiempo de encenderse en un gran incendio estelar. Su rotación, su momento angular, era un producto de su propia historia de formación, completamente independiente y por un capricho del destino cósmico, opuesto al de la gran galaxia espiral que ahora se encontraba en su trayectoria. Era una bala cósmica, cargada no de destrucción, sino del potencial explosivo de la creación. El encuentro no fue una sorpresa repentina. Durante cientos de millones de años, la gravedad actuó como un lazo invisible, atrayendo a estas dos entidades dispares. La galaxia más grande, con su pozo gravitacional inmensamente más profundo, era el depredador, la más pequeña, la presa. A medida que la distancia se acortaba, las fuerzas de marea comenzaron su obra. Eran los primeros susurros de la violencia que estaba por venir. La forma de la galaxia enana comenzó a distorsionarse, estirándose como un trozo de caramelo cósmico. Corrientes de estrellas y gas fueron arrancadas de sus bordes exteriores, formando colas de marea, arcos fantasmales que se extendían por miles de años luz, un rastro luminoso
que delataba su agonía. La galaxia más grande también sintió el tirón. Sus brazos espirales exteriores se deformaron ligeramente, una ondulación en el estanque galáctico que presagiaba la inminente colisión. Para cualquier ser que hubiera habitado un planeta en la galaxia enana, el espectáculo habría sido aterrador y sublime. El cielo nocturno se habría llenado progresivamente con la visión de la espiral gigante, creciendo hasta dominar el firmamento, sus brazos luminosos como los tentáculos de un kraken celestial. Las constelaciones familiares se habrían deshecho, las estrellas de su propia galaxia arrancadas de sus órbitas y lanzadas al vacío intergaláctico. Era el fin de su mundo, el desmantelamiento de su universo. Mientras tanto, en la galaxia grande, el acercamiento de la enana habría sido un presagio más sutil al principio, una mancha borrosa que crecía lentamente en el cielo, una nueva y extraña nebulosa que se negaba a dispersarse. Luego, a medida que se acercaba, su estructura irregular y sus nubes de gas se habrían vuelto visibles, una premonición de la inminente fusión. Finalmente, después de una danza orbital que duró una eternidad, llegó el momento del impacto. Pero una colisión galáctica no es como un choque de automóviles. Las galaxias están compuestas principalmente de vacío. Las estrellas, esos puntos de luz increíblemente densos, están separadas por distancias tan vastas que las colisiones directas entre ellas son extraordinariamente raras. En cambio, lo que ocurrió fue una interpenetración fantasmal. Cientos de miles de millones de estrellas de la galaxia grande y millones de la galaxia enana se cruzaron entre sí como dos enjambres de luciérnagas, pasando uno a través del otro. Aunque las estrellas individuales no chocaron, sus trayectorias fueron violentamente alteradas por el campo gravitacional combinado y caótico de la fusión. Muchas estrellas fueron expulsadas de sus cómodas órbitas circulares y lanzadas a trayectorias elípticas y alargadas, poblando el halo galáctico con refugiados de la colisión. El ordenado ballet de la Proto-M64 fue destrozado. Sin embargo, si bien las estrellas se cruzaron como fantasmas, los vastos sistemas de nubes de gas de ambas galaxias no pudieron hacer lo mismo. El gas no es como las estrellas. Tiene fricción, interactúa, choca. Y aquí es donde reside el secreto de la contrarrotación. El disco de gas de la galaxia enana, girando en sentido retrógrado, se estrelló de frente contra el tenue gas interbrazo de la galaxia grande. Imaginen dos olas gigantescas en el océano chocando. El resultado no es una simple suma, sino un caos violento de energía y compresión. Se formó una onda de choque monumental, una muralla de gas comprimido y sobrecalentado que se propagó a través de la galaxia fusionada. Las temperaturas se dispararon a millones de grados. El gas de la galaxia pequeña fue frenado en seco, su momento angular retrógrado, luchando contra el momento progrado del sistema más grande. En este crisol cósmico, la gravedad de la galaxia grande ganó la batalla. El gas de la galaxia enana, despojado de su hogar estelar y conmocionado por la colisión, fue capturado. Pero no se mezcló dócilmente. Llevaba consigo una memoria de su movimiento original, su rotación en sentido contrario. A lo largo de los siguientes cientos de millones de años, este gas capturado comenzó un lento proceso de asentamiento. La gravedad lo atrajo hacia el plano de la galaxia principal, pero su momento angular inherente lo obligó a formar un nuevo disco, una estructura superpuesta que giraba en la dirección opuesta a las estrellas nativas.
Es como verter un líquido que gira en sentido antihorario en un recipiente cuyo contenido ya gira en sentido horario. En lugar de detenerse, se forman dos capas distintas, una rozando contra la otra en una interfaz turbulenta. Esta interfaz, la zona de cizallamiento, donde el nuevo disco de gas retrógrado roza contra el disco estelar progrado, se convirtió en el escenario del segundo acto de este drama cósmico. Un estallido de formación estelar de una ferocidad casi inimaginable. La colisión de las nubes de gas, su compresión por las ondas de choque y la fricción entre las dos corrientes en rotación opuesta crearon las condiciones perfectas para el colapso gravitacional. Nubes moleculares gigantes que en circunstancias normales habrían tardado eones en formar estrellas, fueron exprimidas hasta superar su límite crítico de densidad. El resultado fue un frenesí de nacimiento estelar, un starburst. Millones de nuevas estrellas comenzaron a encenderse casi simultáneamente a lo largo de este anillo de conflicto. Fue una explosión de creatividad nacida de la violencia. Estas nuevas estrellas no eran como las viejas y amarillentas poblaciones de la galaxia original. Eran estrellas masivas, calientes y brillantes, gigantes azules y supergigantes que quemaban su combustible nuclear a un ritmo vertiginoso. Su luz intensa y ultravioleta ionizaba el gas circundante, creando regiones Hachi-I de un vibrante color rosado, viveros estelares que brillaban con la furia de la nueva vida. Pero estas estrellas masivas viven rápido y mueren jóvenes. En apenas unos pocos millones de años comenzaron a explotar como supernovas, sembrando el disco recién formado con elementos pesados: carbono, oxígeno, silicio, hierro. Estos elementos, forjados en el corazón de las estrellas moribundas, se condensaron en diminutas partículas de polvo, granos de silicatos y grafito. Y aquí, finalmente, encontramos el origen del ojo negro. El polvo producido por esa generación explosiva de estrellas, junto con el polvo que la galaxia enana ya traía consigo, se concentró masivamente en este nuevo disco contrarrotante. Este disco, que ahora tenía una anchura de unos 4.000 años luz, se volvió opaco, denso y oscuro. Al asentarse en el plano de la galaxia principal, creó una banda oscura y gruesa que absorbía la luz de las estrellas del bulbo central que se encontraban detrás. No es una sombra, sino un velo de polvo y gas, el residuo de una galaxia devorada que ahora orbita en la dirección equivocada, ocultando el corazón luminoso de su conquistadora. Lo que vemos como el ojo negro es, en realidad, la cicatriz más espectacular del universo, la herida aún visible de una colisión galáctica. Es el campo de batalla, el cementerio de una galaxia, y simultáneamente la cuna de una nueva generación de estrellas. La estructura que observamos hoy es, por tanto, una composición asombrosa, una quimera cósmica. Tenemos el sistema estelar original de M64, vasto y antiguo, con sus cientos de miles de millones de soles girando serenamente en una dirección, un testimonio de su larga y pacífica historia. Superpuesto a él, tenemos este segundo sistema, un disco interior de gas, polvo y estrellas recién nacidas, girando furiosamente en la dirección opuesta. Es el fantasma asimilado de la galaxia enana, un recuerdo persistente de la colisión. Los brillantes cúmulos de estrellas azules que salpican los bordes de la banda de polvo son los hijos de esa unión violenta, nacidos del caos. El propio ojo es la prueba irrefutable, el cuerpo del delito,
la consecuencia directa de un choque de mundos con momentos angulares opuestos. Este proceso de construcción a través de la destrucción redefine por completo nuestra comprensión de la vida galáctica. Antes podíamos imaginar las galaxias como universos isla, entidades majestuosas que evolucionaban en un espléndido aislamiento. M64 nos grita que esta visión es incompleta, casi ingenua. Las galaxias son seres caníbales. Crecen y cambian, no solo consumiendo su propio gas, sino devorando a sus vecinas más pequeñas. El universo está lleno de estos actos de piratería gravitacional. Lo que hace a Messier 64 tan increíblemente valiosa para la ciencia es que la hemos atrapado en el acto, o más bien, en las consecuencias inmediatas, en una escala de tiempo cósmica. La fusión es lo suficientemente reciente como para que los dos sistemas, el original y el capturado, aún no se hayan mezclado por completo. Todavía podemos distinguir los dos componentes en rotación opuesta. Es una instantánea perfecta de un proceso fundamental en la evolución del cosmos. Con el tiempo, incluso esta extraña configuración se desvanecerá. La fricción entre los dos discos en rotación opuesta disipará lentamente la energía. El gas del disco interior continuará formando estrellas hasta agotarse. Las estrellas recién formadas, influenciadas por la gravedad del sistema masivo, alterarán gradualmente sus órbitas. En quizás otros 1000 millones de años, el momento angular retrógrado se habrá borrado por completo y toda la galaxia se asentará en una única dirección de rotación. El ojo negro se cerrará, la cicatriz sanará y M64 se convertirá en una galaxia espiral de apariencia normal, aunque quizás con un bulbo central ligeramente más grande y un halo más poblado de lo que le correspondería. La evidencia del crimen cósmico se habrá borrado casi por completo, oculta en las sutiles químicas y cinemáticas de sus estrellas. Pero por ahora tenemos el privilegio de mirar a través del tiempo y ver esta fase transitoria y espectacular. El ojo negro no es una anomalía, no es una curiosidad aislada, es una ventana a los procesos violentos y caóticos que han esculpido la mayoría, si no todas, las grandes galaxias que vemos hoy, incluida la nuestra. La Vía Láctea lleva las cicatrices de innumerables fusiones menores. Corrientes estelares como la de Sagitario son los restos destrozados de galaxias enanas que nuestra propia galaxia está consumiendo en este mismo instante. Y en nuestro futuro, a unos 4.500 millones de años de distancia, nos espera una colisión mucho más monumental: la fusión con la galaxia de Andrómeda. El estudio de M64 es, en esencia, un vistazo a nuestro propio y violento futuro. Nos enseña que la galaxia no es un lugar estático y sereno, sino un ecosistema dinámico, a menudo brutal, donde la creación nace de la destrucción y la vida se forja en el fuego de las colisiones. El ojo negro nos mira desde las profundidades del espacio, no como un vacío, sino como un recordatorio. Un recordatorio de que cada estructura majestuosa en el cosmos tiene una historia, a menudo escrita con la tinta de la aniquilación y el renacimiento. Hemos reconstruido su pasado, pero al hacerlo, hemos abierto una puerta a la comprensión de la naturaleza misma del universo y el lugar que ocupamos en esta incesante y grandiosa saga de construcción cósmica. Ahora que entendemos el cómo y el porqué de su formación, una pregunta aún más profunda emerge de la oscuridad. ¿Qué hay realmente en el centro de este caos? ¿Qué tipo de motor se esconde detrás del velo de polvo, en el corazón mismo del ojo negro? Desde el corazón gravitacional,
que todo lo gobierna hasta la última estrella parpadeante en sus confines, hemos atravesado el ojo negro. Hemos navegado por sus ríos de polvo y gas. Hemos sido testigos del feroz nacimiento de soles azules y hemos sentido el eco silencioso de una colisión que ocurrió hace 1000 millones de años. Ahora, al alejarnos de esta joya cósmica, las piezas del rompecabezas que hemos ensamblado comienzan a formar una imagen completa, una historia no solo de belleza, sino de una violencia inimaginable y una creatividad aún más profunda. La galaxia del ojo negro, Messier 64, deja de ser simplemente un objeto astronómico en un catálogo. Se revela como un monumento cósmico, una cicatriz gloriosa que narra una de las historias más fundamentales del universo, la de la destrucción y la creación. Lo que contemplamos no es una galaxia en un estado de sereno equilibrio, sino el resultado directo de un cataclismo. Es la secuela de un drama galáctico. En el profundo pasado, mucho antes de que la vida compleja emergiera en la Tierra, dos galaxias distintas recorrían el vacío. Una era probablemente una galaxia espiral majestuosa, muy parecida a como M64 se nos presenta hoy, girando con una gracia ordenada y predecible. La otra, su víctima, era una galaxia satélite más pequeña, un sistema estelar compacto atrapado inexorablemente en la red gravitacional de su vecina más masiva. Durante eones danzaron una junto a la otra, un ballet gravitacional lento y fatal, acercándose cada vez más en espirales cada vez más cerradas. No podemos saber qué maravillas contenía esa galaxia menor, qué cúmulos estelares brillaban en su núcleo, o qué nebulosas pintaban sus brazos. Hoy, su identidad se ha perdido, consumida y asimilada. El momento de la colisión no fue una explosión singular y repentina, sino un proceso prolongado y brutalmente íntimo. Imaginen los brazos espirales de la galaxia más pequeña siendo desgarrados primero, estirados en largas colas de marea, ríos de estrellas arrancados de su hogar y esparcidos por el espacio intergaláctico. Luego, el núcleo mismo de la galaxia condenada se hundió en el disco de la más grande, pero no lo hizo en una trayectoria ordenada. Por un capricho del destino cósmico, su órbita era retrógrada. Entró en el sistema girando en la dirección opuesta al flujo de su conquistadora. Fue como arrojar un engranaje que gira en sentido contrario a las manecillas del reloj dentro de una maquinaria que gira en el sentido de las manecillas del reloj. El resultado fue un caos inimaginable, a una escala que desafía nuestra comprensión. El gas y el polvo de ambas galaxias chocaron en una frontera de cizallamiento titánica, una zona de conflicto cósmico que se extendió por miles de años luz. Aquí es donde se forjó la característica más definitoria de M64, su legado más visible. Los dos discos de gas, uno heredado de la galaxia original y el otro el fantasma en rotación inversa de la galaxia devorada, comenzaron a molerse uno contra el otro. Esta fricción colosal no solo frenó el material, sino que lo comprimió más allá de los límites críticos. Nubes de hidrógeno molecular que habían flotado pacíficamente durante millones de años fueron aplastadas, desencadenando una ola de formación estelar tan intensa que aún hoy ilumina el borde interior de la famosa mancha de polvo. Los brillantes nudos azules que admiramos, esas joyas que salpican la oscuridad, son los hijos directos de esa antigua guerra. Son la prueba viviente de que de la mayor violencia puede surgir la creación más espectacular. El icónico ojo negro no es una mancha de tinta en el cosmos, como podría parecer. Es el campo de batalla. Es una densa muralla de polvo interestelar,
los escombros acumulados de la colisión, levantados y perfilados por la furiosa actividad de formación estelar que se desata detrás de ella. Cuando miramos esa oscuridad, estamos viendo la sombra de un evento pasado, la silueta de la historia misma. Estamos presenciando, congelado en el tiempo por la distancia de 17 millones de años luz, el preciso instante en que un acto de canibalismo galáctico está dando a luz a una nueva generación de estrellas. Este testimonio ha sido fundamental para nuestra comprensión del universo. M64 nos ha enseñado que las galaxias no son islas estáticas, sino entidades dinámicas y en constante evolución que crecen, se alimentan y cambian a través de estas interacciones violentas. Ha demostrado con una claridad innegable que una fusión galáctica no es solo un evento de mezcla, sino un motor de renovación cósmica. El descubrimiento de sus discos contrarrotantes fue un momento decisivo en la astronomía galáctica. Confirmó las teorías que sugerían que las galaxias podían adquirir material de fuentes externas con momentos angulares completamente diferentes, incluso opuestos. M64 se convirtió en el ejemplo del libro de texto, el laboratorio cósmico más cercano y claro para estudiar este fenómeno. Nos proporcionó una ventana directa a las consecuencias de la acreción retrógrada, permitiéndonos estudiar los mecanismos físicos de la compresión del gas, la cinemática de las estrellas recién nacidas y la eventual estabilización de un sistema tan caótico. Cada espectro de luz que hemos capturado de esa zona de cizallamiento nos cuenta una historia sobre la física de fluidos a escala galáctica, sobre cómo el universo recicla su propia materia de las formas más dramáticas. Sin M64, nuestra comprensión de la evolución de las galaxias espirales sería significativamente más pobre, más teórica y menos anclada en la observación directa de un proceso en pleno desarrollo. Además, el ojo negro nos ha obligado a refinar nuestros modelos sobre cómo se induce la formación estelar. Antes, asociábamos los estallidos estelares masivos principalmente con fusiones de galaxias de tamaño similar, colisiones catastróficas que remodelaban completamente las galaxias progenitoras. Pero M64 nos presenta un escenario mucho más sutil y quizás más común en el universo, una fusión menor, donde una galaxia grande consume a una compañera mucho más pequeña. Este evento, aunque desequilibrado, fue suficiente para encender una región de formación estelar tan vigorosa que rivaliza con las de colisiones mucho más grandes. Nos ha demostrado que no se necesita una catástrofe total para rejuvenecer una galaxia. Un simple encuentro, una danza gravitacional con el compañero equivocado en la orientación incorrecta, puede ser suficiente para despertar a un gigante dormido y desatar su potencial creativo. Esto implica que la historia de crecimiento de galaxias como la nuestra podría estar salpicada de muchos más de estos eventos menores de lo que se pensaba, cada uno dejando su propia marca sutil en la estructura y la población estelar de la galaxia. Y en el centro de todo, como un director silencioso de esta orquesta caótica, reside el agujero negro supermasivo. Aunque actualmente se encuentra en un estado relativamente tranquilo, su presencia es la clave de la estructura final de la galaxia. Durante la fusión, es casi seguro que parte del gas y las estrellas de la galaxia devorada fueron canalizadas hacia el centro, alimentando al monstruo en un festín que pudo haberlo hecho brillar brevemente como un núcleo galáctico activo. Su inmensa gravedad ayudó a estabilizar el material que caía, anclando las órbitas y asegurando que con el tiempo el caos se asentara en un nuevo orden.
Estudiar el entorno de este agujero negro nos permite buscar las migajas de ese festín pasado, buscando estrellas con trayectorias extrañas o composiciones químicas que las delaten como inmigrantes de la galaxia desaparecida. El agujero negro no es solo un objeto, es el ancla gravitacional de la memoria de la galaxia, el punto alrededor del cual la historia de la fusión finalmente se asentará en un nuevo y único disco galáctico. La calma actual de este gigante central nos enseña sobre el ciclo de vida de los agujeros negros, mostrando cómo pueden pasar de fases activas y voraces a períodos de larga quiescencia una vez que el combustible de una fusión se ha consumido. Nuestro viaje a través del ojo negro, sin embargo, está lejos de terminar. Apenas hemos comenzado a leer las primeras páginas de su épica historia. Cada observación, cada imagen capturada por telescopios como el Hubble, ha respondido a viejas preguntas solo para plantear otras nuevas y más profundas. ¿Cuál era exactamente la masa y la morfología de la galaxia devorada? Podemos encontrar sus restos más allá del disco visible, en forma de débiles corrientes estelares que se extienden por el halo galáctico como fantasmas de estrellas perdidas. ¿Cuánto tiempo tardarán los dos discos de gas en fusionarse por completo y establecer un único sentido de rotación? ¿Se extinguirá el estallido de formación estelar o se propagará por toda la galaxia? Estas son las preguntas que impulsan la próxima era de la exploración, y tenemos una nueva herramienta revolucionaria para responderlas. El telescopio espacial James Webb ha vuelto su mirada infrarroja hacia Messier 64, y lo que promete revelar transformará nuestra comprensión una vez más. Donde el Hubble veía una cortina de polvo opaca y oscura, el Webb ve a través de ella como si fuera cristal. Su capacidad para penetrar los velos de polvo más densos nos está permitiendo, por primera vez, asomarnos al interior de los viveros estelares del ojo negro. Ya no observamos simplemente el resplandor colectivo de las estrellas jóvenes, sino que comenzamos a resolver las protoestrellas individuales, los discos protoplanetarios que se forman en medio de este entorno violento. El Webb puede cartografiar el movimiento y la temperatura del gas molecular con una precisión sin precedentes, mostrándonos exactamente cómo la energía de la colisión se convierte en el calor necesario para encender nuevos soles. Podremos trazar el flujo de materia a través de la zona de cizallamiento, viendo cómo el gas frío de un disco se precipita hacia el otro, se comprime y colapsa para formar la siguiente generación. Con el poder del Webb, la búsqueda de los restos de la galaxia canibalizada se vuelve mucho más factible. Sus instrumentos son lo suficientemente sensibles como para detectar el brillo infrarrojo de estrellas gigantes rojas antiguas que probablemente constituyeron la mayor parte de la población estelar de la galaxia satélite. Al buscar estas estrellas en el halo de M64, podríamos finalmente reconstruir la forma y el tamaño de la galaxia víctima, dándole una identidad más allá de ser una simple sombra en la historia de M64. Podríamos encontrar cúmulos globulares que una vez le pertenecieron, reliquias que sobrevivieron al desmembramiento y que ahora orbitan su nueva galaxia anfitriona como huérfanos cósmicos. Sería el equivalente a la arqueología cósmica, desenterrando los huesos de un sistema estelar perdido para contar su historia. Cada descubrimiento nos acercará más a comprender la diversidad de las fusiones galácticas y el tapiz de historias que componen una galaxia masiva. Pero la exploración no se detendrá con el Webb. En el horizonte
se alzan nuevas generaciones de observatorios, tanto en la Tierra como en el espacio, que continuarán desentrañando los secretos del ojo negro. Los telescopios terrestres extremadamente grandes, con sus espejos de decenas de metros de diámetro, nos proporcionarán espectros de una calidad inimaginable, permitiéndonos analizar la composición química de estrellas individuales dentro de M64. Esto podría revelar diferencias sutiles entre las estrellas nativas y las inmigrantes, dándonos pistas sobre el entorno en el que se formaron originalmente. Futuros observatorios de rayos X podrían detectar ecos de la actividad pasada del agujero negro supermasivo, mientras que los radiotelescopios de última generación podrían mapear el gas de hidrógeno atómico en las regiones más externas de la galaxia, buscando las colas de marea extendidas que son la firma indeleble de una interacción gravitacional. Vivimos en una edad de oro de la astronomía, una época en la que cada nueva tecnología abre una nueva ventana al universo. M64, con su compleja y fascinante historia, seguirá siendo un objetivo principal, un laboratorio natural para probar nuestras teorías sobre la formación y evolución de las galaxias. Lo que aprendamos de ella nos informará sobre nuestro propio hogar. La Vía Láctea no es ajena al canibalismo galáctico. Su propio halo está lleno de las corrientes estelares de las galaxias enanas que ha devorado a lo largo de su vida. Y en nuestro futuro lejano nos espera una colisión mucho más monumental: la fusión con la galaxia de Andrómeda. El ojo negro, en cierto modo, es un vistazo a una versión de nuestro propio pasado y un presagio de nuestro distante futuro. Al estudiarlo, nos estudiamos a nosotros mismos, comprendiendo las fuerzas cósmicas que finalmente dieron forma a nuestra galaxia, nuestro Sol y nuestro propio planeta. Así, nuestro viaje concluye, pero la exploración apenas ha comenzado. Hemos contemplado la belleza de M64, pero también hemos comprendido el violento pasado que yace bajo su serena apariencia. Es un recordatorio de que el universo no es un lugar estático y tranquilo, sino un escenario dinámico, a menudo caótico, de cambio perpetuo. Las galaxias nacen, crecen, colisionan y se fusionan en un ciclo interminable que abarca miles de millones de años. Cada punto de luz en el cielo nocturno tiene una historia, una biografía escrita en el lenguaje de la gravedad y la luz. La historia de la galaxia del ojo negro es una de las más elocuentes que hemos aprendido a leer, una saga de pérdida y renovación, de caos y orden. Nos deja con una profunda sensación de asombro, no solo por la majestuosidad del cosmos, sino por nuestra capacidad para comprenderlo. Desde este pequeño y frágil mundo, hemos extendido nuestros sentidos a través de millones de años luz para descifrar la historia de un accidente cósmico. Hemos aprendido a leer las cicatrices del universo y a encontrar en ellas la belleza de la creación. La galaxia del ojo negro seguirá observándonos desde la constelación de Coma Berenices, un faro de misterio que nos invita a seguir preguntando, a seguir explorando. Porque en cada nuevo descubrimiento, en cada velo de polvo que logramos penetrar, no solo encontramos respuestas sobre galaxias lejanas, encontramos una conexión más profunda con el cosmos y nuestro lugar dentro de su magnífica e interminable historia. La secuela de su drama apenas comienza a ser contada, y nosotros, con nuestra insaciable curiosidad, estaremos allí para ser su audiencia.